Buenas tardes, amigos participantes nacionales e internacionales al curso RICHEC de baja operación segura en maniobras de carga liviana. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en la sesión de comentarios para que puedan ser resueltas al finalizar la clase. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con el ingeniero Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, y docente universitario. Ingeniero Morán, ya puede iniciar con la capacitación. De acuerdo, muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy vamos a desarrollar este importante curso respecto a Richard de baja, ¿no? Aquí, bueno, es importante precisar, ¿no? Respecto al tema de las operaciones seguras y las maniobras de carga liviana que se van a realizar. En ese sentido, para nosotros, pues, es importantísimo ver el aspecto de todos los temas, ¿no?, que se van a desarrollar dentro de Richard de baja, ¿no? Para ello, pues, damos la bienvenida a quienes nos están siguiendo por la plataforma Zoom y también, pues, por las diferentes redes del Grupo Educativo Capacítate Perú. Le pasamos a la siguiente. Bien, entonces, lo que tenemos establecido como parte de los objetivos, ¿no?, del curso, tiene que ver, pues, ¿no?, que al finalizar la capacitación, ¿no?, se va a identificar algunos componentes y equipos, ¿no?, de izaje para el caso de la carga liviana, ¿no? Asimismo, también se va a preparar y se va a ejecutar y supervisar, ¿no?, el proceso de las maniobras simples que se desarrollan en el izaje, ¿de acuerdo? También se va a aplicar eh, normativas, ¿no?, respecto al tema de la seguridad y Ingeniero Morán, su audio, por favor. Hola, hola. Sí, ¿Se sí logramos escucha escuchar, correctamente? ingeniero Morán. Ah, Sí, sí se ok, logra escuchar. perfecto. Bien, entonces continuamos, ¿no? Entonces también parte de los objetivos es poder comunicar, ¿no?, las señales y los manuales, ¿no?, para, en este caso, poder estandarizar, ¿no?, cómo nos vamos a manejar dentro de este proceso, ¿no?, de la seguridad. Y finalmente también vamos a reconocer, ¿no?, los riesgos que tenemos dentro de la gestión de seguridad, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, va a ser importante aquí verificar eh, respecto al tema de qué cosa para nosotros entendemos como Ritger, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser primero una definición general, ¿no?, de qué es lo que nosotros entendemos como Ritger. Entonces, esto tiene que ver justamente que es digamos, primero, es un vocablo en inglés, ¿no? Que tiene, pues, su origen, ¿no? Sustantivo, ¿no? Respecto a lo que viene a ser el RIC, ¿no? Y que significa, pues, aparejo, ¿no? Por cuanto la traducción sería, pues, en español, ¿no?, aparejador. Entonces, la operación Ridger sí va a ser, pues, llevada a cabo, ¿no?, por un especialista que esté capacitado, que esté, pues, que sea dinámico, que sea proactivo y sobre todo, pues, ¿no?, que pueda lidiar, ¿no?, distintos aspectos
con el escenario, ¿no? Que tiene, ¿no? Dentro de la maniobra, ¿no? De izaje. Por lo tanto, pues requiere también actuar con bastante liderazgo y asimismo también bastante responsabilidad, ¿no? Entonces, eso para este caso va a ser necesario, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que se tiene que tener en consideración dentro de este proceso, ¿no? Eh, Sobre esa base, también, ¿no? Es importante que el Ridger tiene, digamos, que coordinar, ¿no? De manera interactiva con, en este caso, con el maquinista, con el equipo que está alrededor. Entonces tiene que tener, pues, claramente una comunicación de manera adecuada, que es la que vamos a ver, ¿no? Eh, Bien, por otro lado, pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a indicar, ¿no? Que el Ridger eh, es una persona, ¿no? Que está preparada, ¿no? Que para poder enganchar y asimismo también estabilizar, ¿no? Todas las, en este caso, ¿no? Las cargas durante el proceso de las maniobras de izaje. Entonces ahí para nosotros va a ser pues fundamental, ¿no? Que esta persona esté totalmente capacitada y asimismo también pues no tenga las competencias, ¿no? Y el liderazgo para poder asumir una labor de manera conjunta, ¿no? Entonces eso para nosotros va a ser pues fundamental, ¿no? En el proceso de desarrollar el trabajo del Richard. La siguiente, por favor. Bueno, eh, es importante saber, conocer, ¿no? O que ustedes puedan identificar que el Ridger eh, se va a trabajar, ¿no? De distintas formas, ¿no? Primero, dentro de un proceso eh, de baja complejidad, ¿no? Y dentro de ello, este, también es importante saber, ¿no? Ahí cuál es el proceso, ¿no? Primero, si decimos que hay baja complejidad, es porque también existe el Ridger de mediana complejidad y de alta complejidad, ¿no? Entonces, se trabaja, digamos, en todos esos niveles, ¿no? Para eso, el Ridger de baja complejidad, en este caso, que es el curso en el cual nosotros estamos inmersos, aquí se desarrolla, ¿no? Un proceso de maniobras simples, ¿no? Asimismo, también va a haber, pues, las cargas livianas, ¿no? Entonces, también va a haber donde que el centro de gravedad va a ser bastante estable, ¿no? Y respecto al tema de los accesorios, estamos hablando que se va a manejar con accesorios simples, ¿no? Y los movimientos, ¿no? Van a ser verticales y todos, ¿no? De forma controlada. Entonces, esto es un aspecto, ¿no? De cómo más o menos se desarrolla un Ridger de baja complejidad. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Ingeniero Morán, su audio. Sí, perdón, se había cortado. Bien, entonces, para nosotros ver también estos procesos, tenemos que ver el tema de la normativa técnica, ¿no? En este caso que se va a regir, ¿no? Para el caso de un Ridger, es respecto al tema, por ejemplo, las normativas ASME, ¿no? Estas, recuerden que cada accesorio tiene diferentes componentes, diferentes formas, ¿no? De poder trabajar. Y además es importante revisar, ¿no? Las características, revisar pues las inspecciones, los componentes, y para eso nos basamos en normatividad técnica. En este caso, la ASME 930.9, que ve respecto a lo que viene a ser slingas, ¿no? O también tenemos la ASME B30.26, que ve todo el proceso de accesorios, ¿cierto?
Pero además de ello, también nos enmarcamos dentro de la ley 29783. Eso es importante saber y conocer, ¿no? Y bueno, depende del sector donde estemos, también se va a ir manejando, ¿no? Por ejemplo, en el caso, lo que viene a ser el Decreto Supremo 024 del 2016 o las normativas OSHAS de 1910, ¿no? Entonces también eso es un aspecto a poder manejar. La siguiente, por favor. Bien, vamos a definir qué cosa es, ¿no? Caso de un Richter de baja, ¿sí? Un segundito. Ingeniero Morán, su audio se escucha entrecortado. Ingeniero Morán, ¿me logra escuchar? Ingeniero Morán. Mientras que el ingeniero Morán intente, mientras que el ingeniero Morán intente conectarse nuevamente con su audio, les informamos a los participantes, los que han realizado el pago con anticipación, sus certificados y sus materiales del curso ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra encontrarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. Y a las personas que recién hizo el pago a la última hora, sus certificados y materiales también se estará enviando en unos minutos a sus correos. Mientras tanto, a los participantes que recién se integran a la capacitación, pueden dejar sus nombres y apellidos completos en el chat para que se pueda registrar su asistencia, y las consultas lo vamos a resolver al finalizar la capacitación para que puedan ser resueltas sus dudas. De acuerdo, ¿podemos continuar? Sí, ingeniero Morán, ya puede continuar con la capacitación. Sí, genial. Bien, entonces les indicaba, ¿no? En este caso, cómo conceptualizamos, ¿no? A un Richter de baja, ¿no? O sea, cuál es el marco en el que realiza sus actividades. En principio, Ingeniero Morán, su audio. esto se demuestra con la certificada a tener y además también, ¿no? Va a poder realizar maniobras, como hace un momento pudimos ver, ¿no? Las maniobras de izaje son de forma vertical, ¿no? Además también es un movimiento de cargas livianas, ¿no? Por lo tanto, para determinar las cargas livianas hay determinados pesos, ¿no? Entonces aquí nos indican que las cargas van a ser de 500 kilogramos hasta 2 toneladas, ¿no? Entonces ese va a ser el margen o el marco, ¿no? Su izaje, ¿cierto? Entonces eso también es importante que ustedes tengan claro, ¿no? No solamente de conocimiento, sino también al momento de accionar, ¿no? Entonces, si nos indican si es en este caso de esta complejidad, es hasta 2 toneladas, ¿no? Luego de ello ya sería complejidad media, ¿no? Que es hasta 5, ¿no? Que es hasta 10 toneladas, ¿no? Entonces, sobre esa base, nosotros tenemos que enmarcar nuestros aspectos normativos y también el aspecto del manejo interno que vamos a desarrollar. Entonces, eso tiene también un requerimiento de algunas funciones. Esas funciones tienen que ver
justamente, ¿no? Por ejemplo, seleccionar, ¿no? Las eslingas y accesorios que sean adecuados, ¿no? Para nuestra maniobra, nuestro montaje, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Más adelante vamos a ver, pues, las inspecciones, cómo se realizan y qué tipos de procesos, ¿no? Se hacen, ¿no? Además, es Ingeniero Morán, su audio se escucha un poco entrecortado. este caso con la grúa o con el operador, ¿no? O maquinista, como ustedes digamos, lo pueden identificar en campo y sobre esa base, pues, ¿no? Se desarrolla, pues, el proceso de las grúas y montacargas. Asimismo, también, ¿no? Nosotros, pues, tenemos que verificar o asegurar, ¿no? Que las maniobras que estamos realizando, en este caso como Richter, ¿no? Se, se busque que sea estable, ¿no? Y sobre todo seguro, ¿no? Para eso, pues, cuando utilizamos, ¿no? Tanto las eslingas, los estrobos, ¿no? De repente algún otro accesorio dentro de este proceso, se tiene que verificar que esté todo de manera correcta, ¿no? Que no tenga ningún tipo de, digamos, rasgadura, que no tenga ningún tipo, ¿no? De daño, ¿no? Ninguno de los materiales, ¿no? Entonces, eso también para nosotros, cuando hacemos este tipo de trabajos, ¿no? Cualquiera fuese la complejidad, tiene que cumplir, pues, determinadas características, ¿no? También se tiene, en función a ello, tenemos que buscar o detectar, ¿no? Los peligros y para con esa base poder hacer un control de riesgo, ¿no? Entonces siempre vamos a nosotros tener, ¿no? Determinados, ¿no? Peligros y sobre esa base, pues, hay que buscar, ¿no? Hacer el control de todos los riesgos. Continuamos con la siguiente, por favor. Entonces, cuando hacemos estos tipos de operaciones, ¿no? De Ridger, que es un término en inglés, aparejador, ¿no? En español. Entonces también ahí nosotros vamos a ir viendo qué tipo, ¿no? De izajes vamos a realizar. Por lo tanto, también otro aspecto muy importante que tiene que tener el Ridger es en la posición donde se ubica, ¿no? Recuerden que a veces trabajamos, ¿no? Con maquinarias, ¿no? O en otros casos trabajamos con torres, ¿no? Pero siempre tiene que haber una visibilidad entre el equipo, el operador, ¿no? Y el rigger, ¿no? Entonces la ubicación del rigger, ¿no? Para un correcto izaje es fundamental, ¿no? Y la obligación del operador es exigir que se cumpla y que se tenga una L. ¿Queda claro? Entonces tiene que haber una L entre los tres puntos, ¿no? Eso significa de que uno de ellos asume los 90 grados, ¿no? Y lo otro es que el rigger no puede dar la espalda ni al maquinista, ni tampoco en este caso, tampoco al equipo, ¿no? O a la maquinaria con la que estemos trabajando. Entonces, eso también, y tampoco a la carga, ¿no? Tampoco puede darse la espalda a la carga, ¿no? Entonces, con ello, pues, el operador del rigger y la carga tienen que estar siempre visibles, ¿no? Y en puntos, como dicen aquí, en L, ¿no? Haciendo un ángulo de 90 grados. La siguiente, por favor. Entonces, cada una de las recomendaciones que se les va indicando, ustedes pues tienen que aplicarlo ya en campo o en todo caso, pues no, cuando se visualicen, ¿no? Un trabajo de este tipo, tienen que identificar, ¿no? Si estaba cumpliendo o no con las indicaciones que se les da. Y sobre esa base, nosotros vamos a ir, o en este caso, ¿no? Cuando hay una supervisión, SOMA, ¿no? Tiene que ir haciendo las observaciones respectivas, ¿no? Entonces, sobre estos aspectos es muy importante manejar, ¿no? Ahora, también el Ridger, ¿no? Un tema adicional a esto, tiene que manejar, ¿no? Un aspecto en el sentido de que la cargas, ¿no? No la sujeta
directamente con las manos, ¿no? O cuando se hace el lizaje, ¿no? Para poder hacer el descenso o buscar en este caso que esté estable, ¿no? Para que baje en un determinado punto, estos no se hacen con la mano, ¿no? Tienen que hacerse siempre con la ayuda, ¿no? De una guía, ¿no? Y a través de esta guía recién se realiza, ¿no? No hay exposición, porque bueno, ya saben que lo general, ¿no? Dentro del tema de manejo de cargas, no puede estar uno debajo, ¿no? Y hasta 45 grados, ¿no? De ángulo que no puede estar una persona dentro de ese aspecto, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a ver los tipos de carga, ¿no? Cómo se van a manejar, ¿no? Entonces, aquí, en este proceso tenemos, por ejemplo, determinada, ya sabemos, ¿no? Que para el rigger de baja es carga liviana, ¿cierto? Entonces estamos hablando o identificando que vamos a hacer pues el movimiento de cajas, vamos a hacer el movimiento de estructuras, ¿no? En este caso, perdón, estructuras menores, ¿no? O también tuberías cortas, ¿no? No son, o sea, hay que tener identificado claramente en campo de hasta cuánto determinamos una tubería corta, ¿no? Mecánicos pequeños también, no puede, grandes componentes mecánicos. Y cuando hablamos de equipos, ¿no? Pueden ser herramientas pesadas o accesorios metálicos no voluminosos, ¿no? Entonces también ese aspecto. Y siempre corroborando, siempre con el tema de los pesos, ¿no? Para de esa forma poder caracterizar correctamente si nuestro izaje, ¿no? Va siendo pues de baja o de repente pues va teniendo ya otras características, ¿no? Entonces, en base a ello, nosotros estipulamos son los tipos de carga que vamos a manejar al momento de desarrollar pues, el izaje. Continuamos. También, como ya mencionamos hace un momento, estas cargas livianas que vamos a manejar son menores a 2 toneladas, ¿no? Entonces, eso también tenemos que caracterizarlo siempre porque requieren, digamos, otros tipos de controles cuando hacemos también otros tipos de trabajo, ¿no? Tipos de cargas, ¿no? No pueden ser voluminosas, compactas, ¿no? De forma irregular, ¿no? Entonces también eso también es importante caracterizarlo, ¿no? Hay que evaluar el proceso de la densidad, el centro de gravedad, ¿no? Y también el tema de la estabilidad, ¿no? El centro de gravedad va a ser muy importante, ¿no? Manejar, ¿no? Porque por lo general, ¿no? En una carga liviana, el centro de gravedad no tiene que estar siempre en o sea, por lo general tiene que estar en la parte céntrica, ya que nosotros vamos a hacer izajes, ¿no? Verticales, ¿no? Entonces, eso es un tema que se va a desarrollar. Ahora, ustedes, ejemplos en qué tipos, ¿no? De, de servicios o actividades no se hace. Bueno, acá tú lo puedes encontrar, por ejemplo, en caso de construcción, ¿no? En caso, por ejemplo, de manufactura, en industrias, ¿no? O quizás, pues, también dentro de algún espacio, ¿no? Donde requiera, digamos, movimientos, digamos, no muy pesado, ¿no? Puede ser electrodomésticos, ¿no? Entonces, un poco manejando siempre estos criterios, ¿no? La siguiente, por favor, para con eso saber cómo estamos clasificando y qué es lo que estamos desarrollando, ¿no? Bien, continuamos. Aquí, mediante este diagrama, ¿no? Es un poco, quería mostrarles, ¿no? El hecho de cómo es la relación de ángulo-tensión, ¿no? En un izaje, o en este caso el Richter de baja, ¿no? El ángulo y la tensión, en este caso, pues, va a aumentar, ¿no? Al disminuir el ángulo entre slingas, ¿no? En este caso, pues, lo que no tiene que haber es demasiada tensión ya que es un trabajo, estamos desarrollando un trabajo de baja complejidad.
entonces no tiene que haber demasiado tensión dentro de la eslinga y como bien indica aquí, ¿no? El ángulo va a disminuir siempre y cuando la tensión va a aumentar, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen este diagrama, ¿no? Más o menos como para ir manejando ahí dentro de unos estándares, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, siempre vamos en este tipo de izajes, vamos buscando el equilibrio, ¿no? Entonces, para no tener justamente esos, digamos, algunas problemas o en todo caso, o que los riesgos sean mayor, ¿no? La siguiente, por favor. ¿No? Entonces, eso es lo que se busca, por eso la clasificación, ¿no? Entonces, ¿qué equipos y accesorios nosotros utilizamos, ¿no? Dentro de eh, estos procesos, ¿no? Primero, para poder hacer este tipo de izaje, vamos a tener, por ejemplo, que sean, ¿no? Por ejemplo, estrobos, ¿no? Estos estrobos son de cable de acero, van a ser, digamos, no tenemos que verificar que estos no tengan ningún tipo de golpe, ningún tipo de daño, ¿no? Ningún tipo de corte, ¿no? Entonces eso para nosotros va mediante una hoja de inspección que se realiza cada uso, ¿de acuerdo? No es que se realiza como otras inspecciones que pueden ser a la quincena, que puede ser a la semana, ¿no? En este caso no. En este caso es diario, ¿no? Y si es posible, después de cada izaje, ir verificando, después de cada jornada de trabajo, ir verificando, ¿no? Algunas jornadas pueden durar pues las 8 horas, otros pueden durar 6, 4, ¿no? O durante la mañana en un punto y en la tarde en otro punto, ¿no? Y entonces verificar en cada lugar de trabajo hay que ir verificando estos aspectos, ¿no? Por más que el rigger sea digamos, la misma persona, ¿no? Eh, las cadenas, ¿no? Que también se van a utilizar, ¿no? Tienen que ser de grado 80 a 100, ¿no? Entonces, más o menos para también para ver el tema de su resistencia y obviamente que estas cadenas no tengan también ningún tipo de daño, ¿no? Hay que ver porque a veces por los mismos golpes se suelta, ¿no? Cae, digamos, de distintas formas y eso pues en algún momento puede generarse algún tipo de grieta, ¿no? Los ganchos, ¿no? Y grilletes y cáncamos también tienen que verificarse, ¿no? En el caso de que se utilice cáncamos, ¿no? En el caso de grilletes y ganchos va a depender, ¿no? Cómo estemos haciendo nosotros nuestro izaje, ¿no? Igual, cada uno de estos accesorios tiene que verificarse. Las poleas, ¿no? Simples y aparejos, estos equipos también tenemos que ver, ¿no? Si son las manuales, son las eléctricas, entonces, ¿qué función va a cumplir, ¿no? Frente a esa situación, ¿no? Que no esté rasgado, pues, ninguno del cable de tensión, ¿no? Sobre esta base y también se hace su inspección de la misma manera, ¿no? Las palancas manuelas, ¿no? Los Tilford también tienen que igual, ¿no? A veces por el mismo uso son golpeados, ¿no? A veces aplastados o quizás a veces no se tiene el debido cuidado, entonces también estas tienen que eh, también hacer su inspección y hacer pues las revisiones del caso y los registros, ¿no? De tener algún tipo de daño, también hacer su retiro, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo justamente cómo se hace un antes, durante y después, ¿no? Y bueno, y todos estos accesorios y equipos que hemos descrito, todas tienen que estar certificados según la ASME B30.9, ¿no? La que se indicó al inicio, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser fundamental, ¿no? Estos procesos y sobre eso se hace justamente las verificaciones, ¿no? Entonces, ahí también, obviamente, para las verificaciones, ustedes, de acuerdo digamos, en este caso, al empleador que estén, van a utilizar diferentes, ¿no? Formatos, ¿no? No hay un formato único. Lo importante es que sí esté, digamos, todos los contenidos que permitan justamente cumplir o desarrollar estos aspectos, ¿no? Bien, la siguiente, por favor.
Bien, les decía, ¿no? Hace un momento de poder desarrollar de manera adecuada, ¿no? Las inspecciones. Entonces, para cuando nosotros desarrollamos las inspecciones, nosotros tenemos inspección detalladas, ¿no? En este caso se va a realizar, pues, ¿no? A todos los equipos y accesorios que utilizamos y vamos a comenzar primero, por ejemplo, con las eslingas, ¿no? Ustedes saben que las eslingas, muchos de ellos son materiales sintéticos, ¿no? Si bien es cierto, está correctamente prensado, ¿no? Tiene sus pruebas de esfuerzo, pero sin embargo, pues en algún momento pueden sufrir algún tipo de jalón o pueden sufrir, ¿no? Algún tipo de cortadura o quizás, pues, ¿no? Digamos, derrame de algún tipo de líquido o situaciones, ¿no? Que se puedan presentar y que quizás no nos es informado, ¿no? O quizás no nos han indicado, ¿no? O sea, cómo se utilizó, ¿no? Puede ser incluso hasta fuera del horario, ¿no? Laboral, entonces u otro equipo, ¿no? Pueda utilizarlo. Entonces siempre pues, nosotros tenemos que hacer su inspección, como les indiqué, al inicio y al finalizar de cada jornada, ¿no? Justamente para ver, ¿no? Que estos estén correctamente, ¿no? De no estarlo, entonces nosotros tenemos que la tarea, ¿no? Hacer el retiro, ¿no? Con la colocación de la tarjeta roja o cinta roja, ¿no? Hacer el retiro y hacer la información directamente, en este caso al área SOMA, ¿no? Para tomar justamente las precauciones del caso y obviamente también informar al área operativa, ¿no? Para que pueda hacer su requerimiento, ¿no? Con la debida anticipación, ¿no? Y no esperemos que venga, digamos, la supervisión SOMA, ¿no? O algún supervisión de cliente y recién poder hacer el, digamos, la, la entrega respectiva o la dada de baja, ¿no? Que se pueda hacer, ¿no? Si no, tenemos que ir haciéndolo con su debida anticipación. También así como ello, vamos a tener los cables de acero, ¿no? Y en el caso, ¿no? De estos cables de acero, vamos a nosotros verificar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que si en algún momento ha sufrido, ¿no? Algún pandeo, ¿no? Ha tenido alguna corrosión, ¿no? O de repente, pues, algún tipo de rotura, ¿no? Como les indiqué, eh, por más que sea cable de acero, estos siempre también tienden a tener sus dificultades, tienden a tener, ¿no? Sus complicaciones, ¿no? Y eso se tiene que ir verificando de manera adecuada, ¿no? Bien, y tenemos también, ¿no? El caso de los grilletes y ganchos, ¿cierto? Los grilletes también, ¿no? O sea, son accesorios que en algún momento tienden, ¿no? A un proceso de fragilidad, ¿no? Por lo mismo que son los que soportan, ¿no? La carga durante el proceso de lisaje. Entonces, en alguno de estos, de esta secuencia del trabajo, puede generarse pues un trabajo, ¿no? Por lo tanto, al ser quienes soportan la carga, ¿no? Pueden generar pues se puede generar una deformación, ¿no? Y también pues puede haber alguna abertura, ¿no? O puede generarse pues algún tipo de problema, ¿no? Entonces, para ello se hace la inspección, se verifica correctamente de acuerdo al código que tiene, ¿no? Entonces, y sobre eso se da cuenta y se hace pues en su hoja de inspección, se indica de que está, digamos, en buen o mal estado, ¿no? Y de la misma forma se hace el retiro también de estar en mal estado, ¿no? Las cadenas, ¿no? Que se van a ir utilizando dentro de este proceso, se tiene, ¿no? Por ejemplo, el caso cuando hay pues una elongación, ¿no? O digamos, cuando los eslabones están abiertos, eso también es importante verificar, ¿no? O también puede ser, pues, de acuerdo al desgaste excesivo, ¿no? Que ya cumplió de repente su ciclo de vida.
entonces se tiene que verificar, ¿no? Que esté todo de manera correcta, ¿no? Entonces, se hace la inspección de la misma forma, ¿no? Mediante su hoja inspectiva para hacer el reporte, ¿no? Y darle de baja o continuar con su uso, ¿no? Finalmente, ¿no? Todos estos accesorios y componentes, mediante una inspección detallada, se hace el registro, ¿no? Dentro de los formatos técnicos que les estaba mencionando, ¿no? Ahora, cada organización va a tener distintos tipos de formatos, ¿no? O sea, no hay un formato único, ¿no? Entonces, algunos tienen mayores componentes a desarrollar, ¿no? Otros quizás sean bastante dinámicos, incluso se ha encontrado, ¿no? Que todos los accesorios en una sola hoja tienen todo, ¿no? O sea, para poder especificar, ¿no? Entonces también eso tiene que ver justamente con el proceso de la complejidad, ¿no? En este caso del lisaje, de la carga, ¿no? Que se va a tener dentro del proceso, ¿no? Si mi organización en todo momento hace su trabajo, ¿no? Permanente, ¿no? Rutinario, es izajes, ¿no? Livianos, entonces va a tener, pues, menores componentes que realizar, ¿no? Cuando ya realice, digamos, un trabajo de complejidad media o alta, tendrá que cambiar o adecuar otros tipos de formatos, ¿no? Entonces, eso también se tiene que ir analizando, verificando, ¿no? Entonces, uno, cuando está haciendo de Ridger o de Soma, tiene que ver esos aspectos, ¿no? ¿Cuál es el formato? Y si el formato cumple o no cumple, ¿no? Porque en algunas veces hemos encontrado, ¿no? Que están trabajando con formatos de baja complejidad, ¿no? Pero el desarrollo de sus actividades es de alta complejidad, ¿no? Entonces, ello también, ¿no? Cuando se identifica, tiene que reportarse y, por lo tanto, actualizarse, ¿no? Para no tener justamente este tipo de inconvenientes o se pueda analizar de una manera correcta, ¿no? Todos los accesorios y componentes. ¿De acuerdo? Continuamos. Una siguiente. Bien. Algunas reglas básicas, ¿no? Que se tiene que tener en consideración del proceso del desarrollo, ¿no? Del Ridger, ¿no? De baja complejidad. Primero, nunca se debe usar, ¿no? Equipos sin identificación o accesorios también, ¿no? Incluso verificar la capacidad, ¿no? Entonces yo puedo tener un accesorio que no es de la capacidad, ¿no? Pero sin embargo no hay registro, no tengo forma de verificar, entonces lo recomendable es no utilizar porque no sabemos la resistencia al cual tiene, ¿no? Por lo tanto se tiene que siempre verificar que sean, ¿no? La SWL o que tenga la WLL, ¿no? Entonces estas de aquí nos va a dar, digamos, la garantía de que se está desarrollando para este tipo de izajes, ¿no? Entonces, no todos los materiales que nosotros podemos encontrar o ver es utilizable en izajes, ¿no? También es otra parte de cuando ustedes revisen los procedimientos, eh, tanto en este caso, de la empresa para quien estés laborando, sino también de repente para el cliente, entonces ahí va a ser importante eh, verificar o ver o corroborar esta información, ¿no? Con cuál están trabajando, ¿no? También va a ser importante retirar, ¿no? Inmediatamente todo accesorio con daño evidente, ¿no? Eh, Eso lo que le mencioné hace un momento, ¿no? Ya se etiquetó, ¿no? Con algún código, con una cinta, entonces lo que hay que hacer es el retiro, ¿no? Debido de todos estos materiales, ¿no? Con ello, pues, hacer un registro, ¿no? De las inspecciones que se están realizando mediante un formato bueno, que cada organismo de manera diaria y de esa forma, pues, poder continuar con la labor. Aquel accesorio
que haya salido defectuoso o no esté adecuado, se retira, ¿no? A un área donde no se tenga, pues, ¿no? Digamos, la facilidad de poder ser nuevamente utilizado, ¿no? Si tú lo pones en un almacén y todos los accesorios juntos, tenlo por seguro que en algún momento alguien, ¿no? Por alguna situación, lo va a utilizar nuevamente, ¿no? Y entonces eso va a generar pues algún tipo de problemas, ¿no? Entonces hemos encontrado incluso hasta el uso, ¿no? Le dan de baja poleas, que son unos de los accesorios a veces que se malogran de manera más cotidianas. Entonces, tenemos pues que posteriormente lo vienen utilizando en otras áreas, ¿no? Entonces, por más que le hayas colocado, ¿no? Su etiqueta, ¿no? Entonces, eso es un tema recurrente que al cual se tiene que tener muchísimo cuidado, ¿no? Bien, continuamos con la siguiente, por favor. Dentro del cálculo técnico de cargas, ¿no? O sea, les mencioné, ¿no? Que todos estos accesorios que hemos visto, ¿no? Se desarrolla en función justamente a la carga que vamos a realizar, ¿no? Bueno, la carga, obviamente hemos manifestado, ¿no? Que va a ser hasta o menor a 2 toneladas. No obstante, ¿no? Que esta carga, una cosa es que esté, digamos, en piso, y otra cosa es cuando está pues la carga al aire, ¿no? Y de acuerdo a la altitud, ¿no? Que puede estar, va teniendo, digamos, un peso diferente, ¿no? Entonces eso también es importante tener en consideración, ¿no? Porque ya no estamos hablando solamente de la carga que pueda estar, digamos, al momento de hacer el izaje, no es la misma carga que está a nivel de piso como la misma carga que puede estar a 5 metros o 10 metros, ¿no? Porque ya hay otros factores, ¿no? Que van a ir, digamos, generando un movimiento, generando pues alguna inestabilidad dentro de la carga, ¿no? Entonces ahí tenemos uno de los aspectos, por ejemplo, el factor viento, ¿no? También juega pues un rol importante en el izaje, ¿no? Por lo tanto, sí tenemos nosotros pues como fórmula para el caso del cálculo de cargas, es que el peso es igual al volumen por la densidad, ¿no? Entonces eso también es importante tener en consideración, ¿no? Peso igual a volumen por densidad. Entonces, el factor del ángulo, ¿cómo se calcula el FC? Se calcula según la tabla técnica, ¿no? Que es lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? De hecho, que hay tablas mucho más específicas, hay distintos, ¿no? Hay distintas formas, ¿no? De obtener estas tablas, y sobre esa base ustedes van desarrollando sus trabajos, ¿no? En algunos casos, de acuerdo a las marcas, ¿no? Por ejemplo, del grillete, de los estrobos, ¿no? Ya tienen incluso determinadas estas tablas, ¿no? Determinadas las tablas, entonces solamente son fórmulas que se aplican, se reemplazan y se hacen el cálculo, ¿no? Tanto el factor del ángulo como también el proceso, ¿no? De cómo se va a utilizar el peso, ¿no? Entonces ahí también es uno de los aspectos que nosotros tenemos que ir analizando, verificando, ¿no? Bueno, y en función a ello, ¿no? Se hace pues con las eslingas una distribución del peso, ¿no? Siempre nosotros buscando pues dentro del peso nuestro punto de equilibrio, ¿no? Que es para poder disipar correctamente estas cargas. Continuamos, por favor. Eh, el procedimiento técnico del lisaje. Ahí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Primero hemos indicado hace un momento, verificar, ¿no? Que el tipo, ¿no? De material que se está utilizando, ¿no? Luego comprobar la integridad del punto de anclaje, ojo, el punto de anclaje, ¿no? ¿Cuál va a ser, ¿no? Y en función a ello, pues vamos a tener determinados ángulos, ¿no? Probablemente. Y luego
definir, ¿no? Una ruta de traslado. Obviamente que para este proceso va a haber un plan de izaje, ¿no? Eh, por más hacer, sí, debe haber un plan de izaje. El plan de izaje, nosotros vamos a ver pues justamente la ruta, ¿no? Que ha sido propuesta, ¿no? Y si es la correcta y la adecuada para poder continuar nuestras actividades. Entonces ahí también va a ser fundamental, ¿no? Entonces, y eso mencionamos, ¿no? Porque tú dices determinado movimiento voy a realizar, ¿no? A determinadas horas, ¿no? Entonces tenemos que nosotros buscar, verificar, ¿no? Que estos no tengan, digamos, mayor inconveniente, ¿no? Por último, tenemos el hecho de el uso, ¿no? De los taglines, ¿no? Estos de aquí también nos va a permitir a nosotros poder asegurar justamente el izaje, ¿no? Las cargas y todos estos procesos, ¿no? Por lo tanto, dentro de este procedimiento es también crucial revisar, ¿no? Además de nuestro plan de izaje, nuestros procedimientos, ¿no? De cómo va a ser, digamos, el desarrollo de un izaje, ¿no? Y de acuerdo de repente a los tipos de izaje, ¿no? Porque hay distintos tipos, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, el peso estimado, ¿no? Aquí, un poco para poder precisar y para que ustedes tengan toda la información de manera detallada, ¿no? La carga debe de tener un peso conocido, ¿no? Entonces ya, bueno, ya sabemos, ¿no? El peso, entre qué rangos debe estar, ¿cierto? Entonces ya nosotros vamos a saber el peso conocido de este material, equipo, ¿no? En el cual vamos a hacer la maniobra, ¿no? Entonces, si no se conoce, entonces tenemos que ver la etiqueta o la ficha técnica, ¿cierto? Nos tenemos que poner en distintas situaciones. Dentro de este proceso, ¿no? Tenemos pues eh, que tener, digamos, siempre de cerca, ¿no? Estas fichas técnicas o solicitarlas con anticipación, si es que no están en el punto, ¿no? Para evaluar de manera correcta, ¿no? Y asimismo también se puede hacer la, la consulta, ¿no? Al fabricante, ¿no? Se puede hacer la consulta al fabricante para el desarrollo, ¿no? En este caso, el cálculo de este peso estimado, ¿no? Eh, bueno, y en función a ello se va a estimar, pues, ¿no? El volumen y la densidad, ¿sí? Bien. Continuamos, por favor, la siguiente. Entonces, ya con ello, ya tenemos calculado el peso, el volumen, ¿no? Y ahora vamos a ver el ángulo, ¿cierto? Lo que le decía hace un momento, ¿no? Hay unas tablas, ¿no? Hay unas cargas, entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Eh, entre más cerrada sea el ángulo, mayor es la tensión de las eslingas, ¿no? Claro, porque las cargas se va concentrando en el punto de anclaje, ¿cierto? Mientras estas eslingas van teniendo mayor apertura, entonces refiere, ¿no? Propiamente, pues, de que la carga se va a disipar, ¿no? No va a ser todas iguales. Entonces, nos indica, ¿no? Que si el ángulo va a ser de 90 gramos, perdón, 90 grados, entonces el factor de carga va a ser 1.41, ¿no? Si es de 60, 1.15, el factor de carga, ¿no? Esto es parte de la fórmula que se calcula justamente para hallar nuestros riesgos, ¿no? Si está dentro de lo tolerable o no tolerable, ¿no? Eh, el ángulo de 45 grados, ¿no? Nos indica que el factor de carga es 1.41, ¿no? Y el ángulo entre ramas, 30 grados, tenemos un factor de carga de 2. En este caso, esta fórmula se aplica, ¿no? O se transforma, ¿no? Para poder calcular nuestros riesgos o peligros que podamos tener, ¿no? Bien, continuamos entonces. Bien, entonces, como le decía, ¿no? Con estos elementos, ¿no? Que hemos visto, ¿no? El tema del volumen, el tema, pues, del peso, ¿no?
el ver el tema, el ángulo. Entonces también vamos a ver pues el control de riesgos, ¿no? En este caso, el control de riesgos es pues propiamente el atrapamiento de manos, ¿no? Tenemos pues el golpes, ¿no? Por giro innecesario de carga, ¿no? Asimismo también vamos a tener la falla de accesorios por sobrecarga, ¿no? Aspectos que tenemos que evaluar, ¿no? De manera permanente. O también tenemos que ver el deslizamiento, ¿no? De cargas mal amarradas, ¿no? Todos estos riesgos identificados, ¿no? Se ha podido evidenciar, ¿no? O se ha podido, pues, en este caso, visualizar en distintos tipos de trabajos de izaje, ¿no? Y por ello, pues, se tiene que tomar las medidas del caso, ¿no? Como también ha habido el proceso de caída de objetos, ¿no? Entonces, todos estos para nosotros, pues, ha representado un riesgo muy alto, ¿no? O determinado también como muy grave, ¿no? Eh, ¿Qué medidas se tienen que tomar frente a estos riesgos? Bueno, primero, ¿no? Establecer zonas restringidas, ¿no? Evaluar el tema de los EPIs, ¿no? Que son los equipos de protección individual, ¿no? También, ¿no? Tener una comunicación clara, ¿no? Frente no solamente la comunicación de radio que tiene que haber entre el rigger y el maquinista, ¿no? O el operador, sino también esto se tiene que ver o desarrollar, ¿no? Con la comunicación, ¿no? Todos aquellos que están involucrados, ¿no? Como se denominaría los stakeholders, ¿no? Que están dentro del área o dentro de nuestro plan de izaje. Para eso nuestro plan de izaje pues también tiene que tener claridad, ser difundido, ¿no? No solamente entre nosotros, ¿no? Sino también con las demás áreas, ¿no? Para tomar justamente las previsiones del caso, ¿no? Pero ¿qué ocurre en la práctica, no? El Ridger está pasando la voz, ha hecho su cerco, ¿no? De su área, sin embargo, pues a veces vemos pues personas que mueven los cercos o personas que se pasan por encima de los cercos, ¿no? O si esto no tiene restricciones, ¿no? No se respetan netamente los conos, ¿no? Entonces, eso tiene que ser debidamente, digamos, identificado y hacerse justamente las reinducciones del caso, ¿no? Porque las medidas de seguridad no se pueden, en cierta forma, pues, perder, porque eso representaría, ¿no? La pérdida de una vida, ¿no? Entonces, y eso sería lo más lamentable, ¿no? O sea, no solamente es la persona que lo hizo, sino es el riesgo o daño que pueda haber sobre otros compañeros, ¿no? Y quizás no solamente trabajadores, ¿no? Porque también sobre un espacio, ¿no? También están, digamos, el cliente, también está a veces el equipo profesional, ¿no? O también están los diversos medios de mando, ¿no? Que transitan dentro de, puede ser una industria, puede ser una obra, puede ser pues de repente minería, ¿no? Entonces se da, ¿no? Todo esto es posible que a cualquiera le pueda ocurrir, ¿no? Entonces por eso también es importante instar, ¿no? A que se debe de informar en todo momento, ¿no? Cualquier tipo de incidente o accidente que pueda ocurrir, ¿no? Entonces eso es un aspecto bastante clave, ¿no? Bien. Bien, por otro lado, tenemos entonces la siguiente, por favor. Ya hemos visto el control de riesgos, hemos visto digamos, los procedimientos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver lo que les decía hace un momento. El antes, el durante y el después, ¿no? Esto es un aspecto clave, ¿no? Que ustedes lo van a tener dentro de su plan de izaje, ¿no? Primero, antes del izaje, ¿qué tiene que hacer? Lo que ya indicamos, las inspecciones, ¿no? A través de la revisión de los equipos y accesorios que vamos a utilizar, cada uno de los componentes, mediante un registro de una ficha, no solamente visual, sino también tiene que ser, pues, colocado, ¿no? Dentro de un formato, dentro de un registro técnico, ¿no? Oficial, ¿no? Entonces, eh, la revisión de estos equipos, ¿no? Se realiza justamente para prever algún tipo de riesgo.
Se tiene que señalizar el área, ¿no? Lo cual se recomendó también, ¿no? De acuerdo a mi aprendizaje, yo señalizo el área porque las actividades que voy a realizar requieren, ¿no? Todo este proceso. Sin embargo, para eso yo tengo determinadas horas, determinados tiempos, ¿no? Y sobre mi carga no puede haber, pues, ninguna persona, ¿no? Que vaya a realizar, digamos, algún tipo de trabajo ahí, ¿no? Se tiene que confirmar, ¿no? La capacidad del equipo de elevación, también cuánto es el peso, ¿no? Que yo voy a, a utilizar, ¿no? O voy a trasladar. Verificar, ¿no? El amarre correcto, ¿no? El rigger tiene que ver esos aspectos, ¿no? ¿Cuál es el amarre correcto, ¿no? Para eso también está capacitado, ¿no? Está entrenado, ¿no? Entonces, uno tiene que ver esos aspectos, ¿no? Previa verificación de todos los componentes, ¿no? Establecer una comunicación con el operador, sí, efectivamente, pero también recuerden que esta comunicación tiene que ser con todas las partes interesadas del área de trabajo. De lo contrario, ¿no? Vamos a tener pues siempre algún evento, ¿no? Y eso pues es perjudicial, ¿no? Continuamos. Bueno, ya nosotros nos encontramos, ¿no? Desarrollando el lisaje, ¿no? Entonces ahora tenemos que ya ver la parte operativa de nuestro trabajo. Entonces, para ese momento, ¿qué tenemos que ver? Primero, mantener la carga estable y centrada. Comunicación, visualización en todo momento. La visualización tiene que ser solo directo a la carga. Es una visualización que nosotros tenemos que tener, ¿no? Aproximadamente de 270 grados, ¿no? Porque no podemos darle la espalda a la carga, ni la espalda en este caso, al operador. Entonces, 270 grados, ¿no? Eh, es una consideración personal, ¿no? En algunos casos te dicen 360 grados, ¿no? Pero bueno, pero lo importante ahí es no perder la visualización de todo tu espectro para poder desarrollar este proceso, ¿no? Nunca ponerse debajo de la carga, que es lo que les manifesté hace un momento, ¿no? Eso está totalmente prohibido, ¿no? Es una falta muy grave, ¿no? Que si alguna persona se pone debajo de la carga. Y peor todavía es el rigger, ¿no? Muchas veces encontramos que a veces no tienen, ¿no? Cómo estabilizar la carga o digamos, fijar en el punto que quieren poner. Entonces, ¿qué hacen? Eh, Antes de la llegada, se ponen, ¿no? Debajo de la carga y a veces hasta con su mano lo están dirigiendo, ¿no? Entonces, eso es una falta muy grave también, ¿no? No es, digamos, la posición correcta para poder desarrollar este tipo de trabajo. Eh, Controlar el giro con sogas, ¿no? Que es lo que le mencionaba, o con algunas guías, ¿no? Porque puedes utilizar sogas, pero a veces la soga no alcanza, es muy pequeña, ¿no? Entonces tienes que tener una guía que te permite justamente jalar, o alcanzar, ¿no? O sea, tú no puedes acercarte a la carga, ¿no? Demasiado pegada, ¿no? Ya les dije hace un momento, ¿no? 45 grados, ¿no? Del ángulo donde está, 45 grados hasta ahí, tú puedes acercarte. Más allá ya no, ¿no? No permitir la presencia de terceros, ¿no? Para eso, pues, utiliza un elemento fundamental, no solamente que es su chaleco con lo que se identifica el Richard, sino también el silbato, ¿no? Con el cual puede tranquilamente hacer, ¿no? De conocimiento, ¿no? Que está, digamos, haciendo esa maniobra, ¿no? La siguiente. Eh, y ahora, después del lizaje, ya hemos nosotros desarrollado nuestra parte operativa, ¿no? Nuestra maniobra. Entonces, ahora vamos a hacer el después. Para ello, nos corresponde bajar la carga, ¿no? En superficie firme, ¿no? Entonces, tenemos que direccionar la carga. ¿Cómo lo hacemos ello? Con una guía, pues, ¿no? No podemos hacerlo de manera directa.
Retirar ya una vez la carga posicionada, ¿no? En suelo firme, ¿no? Tener, ¿no? Que retirar las eslingas sin exponerse y todos los elementos, ¿no? Con las cuales se hayan asegurado la carga, ¿no? ¿No? Y además también inspeccionar esos accesorios, registrar, ¿no? La maniobra, ¿no? Un aspecto muy importante, ¿no? Que también se tiene que determinar aquí, ¿no? Es respecto al proceso de, al momento, ¿no? De realizar o de tener, pues, ¿no? Desarrollada la carga, ¿no? Se tiene, pues, que hacer, ¿no? Rápidamente el retiro, ¿no? De todos los, el retiro de todos los he hecho creo, así, ¿no? Entonces, ¿no? El retiro de todos esos procesos, ¿no? Entonces, bien, continuamos, por favor. Bien, ahora vamos a ir viendo. Ahora vamos a ver el proceso, ¿no? Lo que viene a ser las señales, ¿no? O sea, esto es un aspecto también, ¿no? Que el Ridger tiene que conocer, ¿no? Que es justamente cómo se va, cómo se va a dirigir, en este caso, pues, al operario, ¿no? Primero, cuando nosotros hacemos el balanceo, ¿no? En este caso, el balanceo del giro, va a ser importante que el brazo esté extendido, ¿no? En este caso, vamos a identificar, ¿no? Nuestro brazo ya sea, pues, el lado derecho, ¿no? Y de esa forma, pues, damos la dirección, ¿no? Hacia dónde queremos ir, ¿no? Eh, por ejemplo, si nosotros hacemos o queremos hacer un alto, dentro de ello, pues también, ¿no? Hacemos que nuestro brazo extendido, ¿no? Pero sin embargo, la palma de la mano, ¿no? Va hacia la parte de abajo. Entonces, con eso identifica rápidamente el maquinista que es un alto, ¿cierto? En este caso, queremos hacer un alto de emergencia, ¿no? Que pueda ocurrir en este alto de emergencia, ambos brazos extendidos, ¿no? Y con los movimientos de palmas hacia abajo, de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces vamos haciendo nosotros la maniobra y rápidamente el maquinista va a entender que hay una emergencia, ¿no? Por lo tanto, él tiene que tomar las previsiones del caso, ¿ya? La siguiente. Bueno, esto es un aspecto complementario para que ustedes más o menos como Ridger, ¿no? Puedan conocer, ¿no? De manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para subir, ¿no? La pluma, ¿no? Cuando estamos hablando, digamos, de repente con una torre, ¿no? O estamos de repente con una grúa móvil, ¿no? Para subir la pluma, el brazo extendido, ¿no? Con los dedos cerrados, ¿no? Haciendo un puño, pero con el pulgar hacia la parte de arriba, ¿de acuerdo? Como ven ustedes en la maniobra, ¿no? Pulgar hacia arriba, eh, significa de que va a subir la pluma, ¿no? Bajo la misma posición, pero nosotros queremos que baje la pluma. Entonces invertimos la mano, ¿no? La mano con el pulgar mirando hacia el suelo, ¿no? El piso. De esa forma, pues entonces se identifica que va a bajar la pluma, ¿no? Continuamos. Queremos, ¿no? Que el asegurar la grúa, por lo tanto, entrelazamos las manos frente al cuerpo, ¿no? Entonces eso nos va a dar un indicador también. La siguiente. Todas esas lecturas también, así como el Ridger va conociendo, también el operario, el maquinista, tiene el mismo conocimiento, la misma formación sobre este punto, ¿no? Por ejemplo, recogida del brazo, extendida del brazo, también eso es, digamos, para ver el proceso de los movimientos, ¿no? Que se va a hacer en la carga, ¿no? Tanto de la derecha como a la izquierda. La siguiente. El desplazamiento, ¿no? Para ambas bandas se va a utilizar, ¿no? Los dos puños por delante del cuerpo, haciendo pues un movimiento circular entre sí. Entonces todo esto va a indicar pues que hay un direccionamiento
de desplazamiento, que esto puede ser hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Eso ya se va, ya digamos, se va coordinando previamente, ¿no? Y para desplazar una banda, ¿no? Se determina, pues, primero, bloqueo de la pista en el lado, ¿no? Indicado, porque puede haber cualquiera de los lados, ¿no? Y con ello, pues, el puño tiene que indicarte levantado, con los dedos indicando, ¿no? Hacia, hacia arriba, y entonces esto de aquí, con un direccionamiento indicado, se va a poder determinar justamente, pues, el movimiento, ¿no? Y se va a realizar la maniobra, ¿no? De forma adecuada. Continuamos. Bien, aquí tenemos otros, ¿no? Por ejemplo, giro el cucharón hacia atrás. Bueno, esto es ya con otros tipos de equipos, ¿no? Entonces aquí también se trabaja igual con los brazos, ¿no? Eso a veces cuando se hace, por ejemplo, maniobras, ¿no? En este caso con retroexcavadoras, ¿no? O otros equipos, ¿no? Que tengan estos tipos de accesorios, ¿no? De también, ¿no? Desenganche el cucharón, entonces también igual, ¿no? Se hace una maniobra, ¿no? Entonces, a veces, en algunos casos, algunas tuberías, ¿no? Solo se pueden realizar con estos tipos de equipos, ¿no? Entonces, también eso es importante ir teniendo. Para cada característica es diferente, o para cada equipo también va teniendo diferentes características, ¿no? Continuamos. Bien, entonces con esto solamente una última recomendación, ¿no? Que todo tipo de carga no puede quedar suspendida, ¿no? Siempre tiene que tener un inicio y un fin, ¿no? Puede haber una emergencia, perfecto, no llegué a mi punto final, pero tengo algunos puntos identificados donde puedo hacer la bajada de la carga, entonces se realiza, ¿no? Entonces no puede quedar la carga suspendida, ningún tipo de carga, ¿de acuerdo? Entonces eso también es un aspecto que tienen que tener en consideración los Richard, ¿ya? Bueno, entonces con ello, muchísimas gracias. Vamos ahora a dar pase al Grupo Educativo Capacítate Perú para las preguntas respectivas. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación del día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas. La primera consulta es, ¿qué prácticas considera críticas para garantizar la estabilidad de la carga durante el izaje? Bien, es una importante pregunta. Para ver los aspectos críticos, ¿no? Al momento de desarrollar el lisaje en principio, dentro de el lisaje, ¿no? O el rigger de baja complejidad, recuerden de que, digamos, las acciones que se realizan no son, digamos, de actividades muy críticas, ¿no? Ya que estamos haciendo el manejo de cargas livianas. Por lo tanto, si en algún momento nosotros identificamos algún aspecto crítico, significaría, ¿no? De que este izaje requiere, digamos, de otro tipo de procedimiento. Y entonces eso significa de que tenemos que nosotros verificar nuestros accesorios, ¿no? Corroborar nuestro peso, ¿no? Para de esa manera poder ver si realmente corresponde a un rigger de baja o de repente es un rigger de media o un rigger de alta, ¿no? Entonces, eso también es importante identificarlo, ¿no? Adelante, por favor, si hubiera otra pregunta. Muchas gracias, ingeniero Mora, por su respuesta. Antes de pasar a las siguientes consultas, les informamos a los participantes, los que han realizado el pago con anticipación, sus certificados y sus materiales del curso ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra encontrarlos,
comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. La siguiente consulta es, ¿qué cambios recientes en normativas afectan directamente el trabajo del rigger de baja? Bueno, específicamente, ¿no? Como mencioné dentro de las normativas, todas ellas se van actualizando, ¿no? Sin embargo, siendo un rigger de baja, ¿no? Digamos, las normativas que pueda afectar no son muy significativas, ¿no? A diferencia, ¿no? De repente si estamos realizando un izaje, por ejemplo, de alta complejidad, ¿no? Ahí requieren mucho más especificaciones, ¿no? Y ahí sí se podría ir afectando estos procesos, ¿no? Entonces, consideramos, ¿no? O de repente alguna norma que quizás no lo haya revisado, ¿no? Puede ser de que pueda afectar, pero dentro de las consideraciones y la expertise, ¿no? No haya alguna normativa específica que en estos momentos esté afectando, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Lo único que se tiene que hacer es cumplir más bien con las normativas existentes, no solo las nacionales, ¿no? O las normas técnicas peruanas, ¿no? Sino también de repente con las normas ASME o también, pues, ¿no? Las normativas que éstas puedan involucrar, ¿no? Ya sean las internacionales, ¿no? Las europeas, ¿no? O las norteamericanas, ¿no? Entonces, en base a ello, realizamos nosotros nuestro izaje, ¿no? Eso respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes, los que aún están interesados en obtener el certificado y los materiales del curso, les estoy dejando el número de mi compañero en el chat para que se pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. La última consulta es, ¿cómo aplicar un análisis de riesgo rápido ART antes de una maniobra con carga liviana? Bien, para hacer un análisis rápido, ¿no? De un RT, ¿no? En lo que viene a ser carga liviana, lo que tenemos que ver, ¿no? Son los aspectos principales que se tiene dentro de este proceso, ¿no? Primero, ¿qué cosa es? La carga, ¿no? Perdón, el peso, ¿no? Tenemos que ver el peso, tenemos que ir viendo, pues, ¿no? La distancia que se va a realizar, el volumen, ¿no? También tenemos que ir identificando el tema, ¿no? Del ángulo, ¿no? En el ángulo del cual se va a posicionar, ¿no? Las eslingas. Entonces, estos de aquí nos va a determinar, ¿no? De manera inmediata cuáles van a ser, ¿no? Los riesgos que se pueden presentar, ¿no? Dentro del proceso, ¿no? Además de ello, obviamente, es el tema de poder hacer las inspecciones a los accesorios, ¿no? Que eso ya, bueno, requiere de un trabajo mucho más minucioso, ¿no? Para iniciar nuestro izaje, ¿no? Entonces, bien, eso respecto al tema de la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos al ingeniero Morán por la capacitación que nos han brindado el día de hoy y también agradecemos a los participantes por su preferencia. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Les estoy dejando en el chat nuestra lista de los cursos que tenemos disponibles durante este mes y los próximos meses. Y eso sería todo por hoy. Que tengan unas buenas tardes. Muchas gracias. Ingeniero Morales.